Le doy la bienvenida. Hoy es 3 de mayo y la Iglesia en Colombia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy es el Día Nacional de la Reconciliación. La exaltación de la Santa Cruz es titular de las catedrales de Montelíbano y Socorro y San Gil. La cruz es la gloria y exaltación de Cristo. Por la cruz cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz. Celebramos hoy la fiesta de la cruz y junto con el crucificado, nos elevamos hacia lo alto para dejar abajo la tierra y el pecado y gozar de los bienes celestiales. Tal y tan grande es la posesión de la cruz. Es la posesión de la cruz. Quien posee la cruz posee un tesoro. Y al decir un tesoro quiero significar con esta expresión aquel que es de nombre y de hecho el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original. Porque sin la cruz Cristo no hubiera sido crucificado. Sin la cruz aquel que es la vida no hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiese sido clavado las fuentes de la inmortalidad, no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que purifican el mundo. No hubiese sido rasgado el documento en que constaba la deuda contraída por nuestros pecados. No hubiéramos sido declarados libres, no disfrutaríamos del árbol de la vida. El paraíso continuaría cerrado. Si la cruz no hubiera sido derrotada la muerte ni despojado el lugar de los muertos. Por esto la cruz es cosa grande y preciosa. Grande porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más numerosos cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa, porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento porque en ella sufrió la muerte voluntaria. El trofeo porque en ella quedó herido de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte. En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo. La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz rebosante de que nos habla el Salmo y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria cuando dice: ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él, y Dios a su vez lo revestirá de su misma gloria. Y también se dice: glorifícame tú, Padre, con la gloria que tenía junto a ti, antes que el mundo existiese. Y asimismo dice: Padre, glorifica tu nombre. Y de improviso se dejaron oír del cielo estas palabras: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Palabras que se referían a la gloria que había de conseguir en la cruz. También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación cuando dice: yo cuando sea levantado en alto, atraeré a mí a todos los hombres. Está claro pues que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo. Disertación número 10 de San Andrés de Creta, obispo. Si para el mundo romano la cruz era una forma de ejecución para los condenados hasta el año 337, cuando fue legalizado el cristianismo en el año 313. Para ciertos países, la crucifixión hace parte del Código Penal
como un método de tortura entre los islámicos. El fin último era exponer la víctima a muerte lenta para disuadir a todos a cometer el delito parecido. Las víctimas eran empaladas, clavar o atar en un árbol hasta llevarla a la muerte. Dice el libro de Gálatas en su capítulo 3, versículo 13: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Según el texto del Deuteronomio en el capítulo 21, versículos del 22 al 23. Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia. Pero Jesús, asumiéndola, aceptándola, por amor intercambió el sentido que tenía de maldición por bendición, porque por su muerte en cruz trajo la salvación a la humanidad, un signo que se ha convertido en oración, inicio y fin de nuestros cultos religiosos, de apertura y cierre de nuestras oraciones. En el culto de la Eucaristía, al tomar los alimentos, al agradecer, al entablar nuestro diálogo con Dios, o al salir de casa, al pasar frente a un templo, cementerio o imagen sagrada, ese signo de la cruz debe convertirse en la apertura de una oración que se debe cerrar con el mismo signo, la señal de la cruz. La cruz de Cristo y símbolo del cristiano es la bandera del seguidor de Jesús, del católico, por lo que simboliza, se convierte en protección y cuidado del cristiano. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal en el mundo. En una sola palabra, la cruz es signo del amor, misericordia y perdón. Jesús extiende sus brazos para abrazar a toda la humanidad, para que se acerquen todos los que lo pueden ver levantado en lo alto. Él, en la cruz, está el sacerdote mediador e interlocutor entre la humanidad, y por la cruz vertical sube la oración para llegar al Padre y una enseñanza que hemos recibido del buen pastor de amor misericordioso para extenderse a todos los que nos rodean. Con el travesaño que tuvo que cargar sobre sus propios hombros, un yugo de madera, el patibulum o furca, cadalso que obliga al cristiano como símbolo a tener una relación más cercana y definitiva con nuestros hermanos. Así como el signo fue para Medio Oriente y para el mundo entero signo de esperanza, para nosotros perseverancia para alcanzar el reino. Celebremos entonces con amor y perseverancia este día que debe ser signo cotidiano para el cristiano. Aquí una invitación de nuestro cardenal Monseñor Luis José Rueda Aparicio en la jornada de oración por la reconciliación. La Conferencia Episcopal ha querido recordar la visita del Papa Francisco del año 2017. El Papa nos habló de paz, de reconciliación, de vida, de fraternidad, caminó con nosotros, oró con nosotros, nos escuchó y celebró un encuentro en Villavicencio inolvidable, un encuentro entre víctimas y victimarios del conflicto de nuestro país. Y nos habló para hacernos sentir hermanos. Desde ese momento, la Conferencia Episcopal, año 2017, ha propuesto que el 3 de mayo, en la exaltación de la Santa Cruz, celebremos un Día Nacional de Oración
por la reconciliación y la paz de los colombianos. El 3 de mayo del 2024 tendremos esta jornada profunda de oración. Los invitamos a todos ustedes, a sus familias, a todos los grupos humanos de nuestro país. Oremos por nuestra patria. Que el Señor nos muestre con su Santo Espíritu los caminos de la reconciliación. Y la reconciliación requiere la capacidad de ver al otro como hermano. Jesús nos ha dicho, todos somos hijos del mismo Padre. El Papa Francisco lo dice de una manera gráfica, todos vamos en la misma barca. La barca colombiana requiere que usted abra su corazón a la reconciliación, al perdón, al mirar al otro no como enemigo para eliminar, sino como un amigo, como un miembro de la misma familia colombiana. Eso es lo que queremos el 3 de mayo, que haya un día pleno de oración en los templos parroquiales, en los oratorios de colegios, de universidades, de casas religiosas femeninas y masculinas, tendremos el Santísimo expuesto. Entre otras, porque el Papa Francisco nos ha propuesto que este sea un año para intensificar la oración, pues nosotros intensificamos la oración en Colombia pidiéndole al Señor que nos lleve a superar esas divisiones, esas fracturas, esas polarizaciones que no nos dejan vivir en paz, ni siquiera en nuestras propias familias, ni siquiera en los ambientes laborales. Reconciliarnos es el camino. De la reconciliación, desde lo más profundo del corazón y de la conciencia, viene después la posibilidad de tener actitudes de paz. Y la paz lleva al respeto a la vida, al desarrollo integral de todas las regiones de nuestro país. Usted y yo estamos convencidos de esa necesidad de orar para que nos reconciliemos. La carta a los Efesios nos dice en el capítulo 2, Cristo es nuestra paz. Él ha derribado ese muro que nos dividía. ¿Cuántos muros construimos nosotros con nuestras actitudes, con nuestros prejuicios, con nuestros rechazos a personas, a entidades, a veces sin conocerlas, sin nunca habernos encontrado? Y sin embargo, nos convertimos en constructores de muros que nos dividen. Necesitamos construir los puentes. Cristo es el puente. Cristo ha derribado el muro que nos separaba, ha hecho de todos nosotros una única familia. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. El Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, mueva nuestra conciencia, mueva nuestros ambientes familiares y sociales y nos renueve en la capacidad de perdonarnos, de tender la mano, de escucharnos, de ayudarnos unos a otros. Colombia reconciliada es una esperanza. Y usted y yo, entonces, el 3 de mayo estamos llamados a vivir una jornada intensa de oración pidiéndole al Señor que nos ayude a encontrar ese camino de la reconciliación. Y durante todo el mes de mayo queremos prolongar ese espíritu intenso de oración. La Santísima Virgen María será compañera de esos esfuerzos de reconciliación. Ella tiene santuarios en distintos lugares del país. Tenemos la gran Basílica Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, pero además tenemos en el sur de Colombia la posibilidad de encontrarnos con Nuestra Señora del Rosario en ese hermoso lugar en Nariño, en Las Lajas. Pero así, si enumeramos, todas las regiones del país tienen santuarios y tienen advocaciones marianas muy propias, que ella, que nos ama, que ella, que nos da a su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y resucita para darnos salvación, ella camine con nuestras familias y con Colombia entera. Entonces, en el mes de mayo queremos hacer signos de peregrinación, signos misioneros de oración, signos misioneros de reconciliación. Que el amor de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, la presencia de la Virgen María y Jesucristo, que es nuestra paz, nos lleven a encontrarnos como verdaderos hermanos. Colombia merece ser un país reconciliado y en paz. Usted y yo podemos aportar. Conferencia Episcopal de Colombia. Le invito a disponer el corazón, la mente, el oído para escuchar el Evangelio que se nos proclama en este día.
del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Le invito a ir a los textos bíblicos que se nos proponen para la liturgia en el día de hoy, antes de escuchar nuestra reflexión. Una explicación del por qué en algunas partes del mundo se celebra la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, mientras que en Colombia la celebramos el 3 de mayo. La fecha de la exaltación de la Santa Cruz varía según la tradición litúrgica de cada región o iglesia. En la Iglesia Católica Romana, así como en algunas otras tradiciones cristianas, la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre. Esta fecha conmemora la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén en el año 335 después de Cristo, que según la tradición marca el lugar donde se encontraba la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. La festividad se estableció para conmemorar tanto la cruz como el rescate de la verdadera cruz de Cristo por parte de Santa Helena, madre del emperador Constantino. En Colombia y en algunas otras partes de América Latina, la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 3 de mayo. Esta fecha puede tener orígenes diferentes o estar vinculada a tradiciones locales específicas de cada región. Es posible que la elección del 3 de mayo esté relacionada con la devoción popular o con eventos históricos particulares de cada una de estas regiones. Nuestra primera lectura. El pasaje de los Números en su capítulo 21, versículos del 4b al 9, nos sitúa en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, poco después de su salida de Egipto. Miremos el libro de los Números en su contexto histórico. Después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto en un camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, a lo largo de su travesía, experimentaron diversos desafíos y pruebas, incluida la falta de alimentos y agua, así como la constante amenaza de los enemigos que encontraban en su camino. En este pasaje, el pueblo de Israel se queja amargamente contra Dios y Moisés debido a las dificultades y privaciones que estaban enfrentando en el desierto, llegando incluso a desear volver a Egipto porque tenían al menos comida y seguridad material. ¿Qué propuesta nos hace el texto bíblico? Este pasaje nos presenta la respuesta de Dios a la queja y desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. Dios envía serpientes venenosas como castigo y por su falta de fe y gratitud. Sin embargo, también ofrece un camino de redención y salvación. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, construye una serpiente de bronce y la levanta en un poste. Todo aquel que fuera mordido por una serpiente y mirara hacia la serpiente de bronce, sería sanado y viviría. Esta imagen de la serpiente levantada
prefigura la exaltación de la Santa Cruz en la tradición cristiana. Así como aquellos que miraban hacia la serpiente de bronce eran sanados y salvados del veneno mortal, nosotros miramos hacia la cruz de Cristo y encontramos allí sanación y salvación del pecado y la muerte. Hoy en día, en el contexto del día de la exaltación de la Santa Cruz, somos llamados a mirar con fe hacia la cruz de Cristo, donde encontramos el amor redentor y la gracia transformadora de Dios. En medio de las pruebas y dificultades de la vida, la cruz nos recuerda que Dios está con nosotros, ofreciendo sanación, perdón y esperanza. Todos nosotros, como comunidad creyente, y estamos invitados a acudir constantemente a la cruz de Cristo, no solo en momentos de dolor y sufrimiento, sino también en momentos de alegría y celebración. Es en la cruz donde encontramos la plenitud del amor de Dios y la promesa de vida eterna en su Hijo Jesucristo. Ante esa propuesta que nos hace el Señor por medio del libro de los Números, le vamos a responder con el Salmo 77, resonando de nuestros labios esta frase antífona para acompañar cada uno de los párrafos del Salmo. No olvidéis las acciones del Señor. El Salmo 77 es un libro que relata la fidelidad de Dios hacia su pueblo a lo largo de la historia, así como las infidelidades y rebeldías del pueblo de Israel. Vamos a comentarlo cada uno de los versículos que hacen parte de los párrafos del Salmo. Versículos 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Abriremos enigmas y narraremos verdades del pasado. Estos versículos inician el Salmo con un llamado a la atención del pueblo de Dios para que escuche y reflexione sobre las enseñanzas y los actos poderosos de Dios en la historia. Es un recordatorio de la importancia de recordar y transmitir la historia de la salvación para las generaciones futuras. Veamos los versículos 34 y 35. Cuando los hirió, pedían auxilio, se convertían a él con sinceridad, recordaban que Dios era su roca, su redentor, el Dios Altísimo. Estos versículos destacan la respuesta de Dios a las súplicas de su pueblo en tiempos de necesidad. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios muestra compasión y rescate cuando se vuelven sinceramente hacia Él. La referencia a Dios como roca y redentor resalta su papel como fuente de seguridad y salvación. Versículos 36 y 37. Con la boca lo adulaban, pero con la lengua lo engañaban. Sus corazones no eran sinceros con él, ni cumplían su alianza. Estos versículos señalan la tendencia humana a la hipocresía y la infidelidad. Incluso después de experimentar la gracia y la misericordia de Dios, es un recordatorio de la importancia de la sinceridad y la fidelidad en nuestra relación con Dios y entre nosotros como comunidad de fe. Y culminemos con el versículo 38. Pero él, siendo misericordioso, perdonaba su culpa y no los aniquilaba. Una y otra vez refrenaba su ira y no despertaba todo su furor. Este versículo resalta la misericordia y el perdón de Dios
a pesar de la rebeldía y la infidelidad del pueblo. Aunque merecían castigo, Dios elige perdonar y mostrar compasión, reteniendo su ira y ofreciendo una nueva oportunidad para la reconciliación. En el contexto que estamos celebrando hoy, la exaltación de la Santa Cruz, este salmo nos recuerda la fidelidad y la misericordia de Dios manifestadas en la cruz de Cristo. A través del sacrificio redentor de Jesucristo, Dios ofrece perdón y salvación a la humanidad pecadora, demostrando su amor incondicional y su deseo de restaurar la relación con su pueblo. La cruz se convierte así en el símbolo máximo de la gracia y la redención de Dios para la humanidad. Nuestra segunda lectura. La carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol San Pablo mientras estaba bajo arresto en Roma, cerca del año 61 al 63 después de Cristo. El propósito principal de esta carta era agradecer a los filipenses por su apoyo financiero y espiritual, así como para alentarlos en su fe y para advertirles contra la influencia de los falsos maestros. El pasaje de la carta de San Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, versículos del 6 al 11, es conocido como el himno cristológico, donde se presenta un profundo himno que exalta la humildad y la exaltación de Cristo. Miremos el contexto histórico de la carta. El contexto de este pasaje es la exhortación de Pablo a los filipenses para que tengan la misma actitud de humildad y servicio de Jesucristo. Pablo usa este himno para ilustrar el ejemplo supremo de humildad en la persona de Cristo, quien a pesar de ser igual a Dios, se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Pero podemos extraer del texto de hoy alguna propuesta, busquémosla. Este pasaje nos presenta una profunda reflexión sobre la humildad y la exaltación de Cristo, así como un llamado a imitar su ejemplo en nuestras vidas. ¿Qué propuesta encontramos? Miremos los versículos del 6 al 8. Pablo describe la humillación voluntaria de Cristo, quien a pesar de ser Dios se despojó a sí mismo de su gloria y tomó la forma de siervo, llegando incluso a morir en la cruz. Este acto de humildad extrema es un ejemplo de amor sacrificial y servicio desinteresado que desafía nuestra comprensión humana del poder y la grandeza. Miremos los versículos de 9 al 11. Después de su humillación, Dios exaltó a Cristo y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta exaltación de Cristo resalta su soberanía y señorío sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y cómo podemos nosotros actualizar el relato que hemos leído de nuestra segunda lectura? En el contexto del día de la exaltación de la Santa Cruz, este pasaje nos recuerda el significado profundo del sacrificio de Cristo en la cruz y su victoria sobre el pecado y la muerte. Nos está desafiando a imitar su humildad y el servicio de Cristo en nuestras vidas todos los días, continuamente, reconociendo que el camino hacia la verdadera grandeza y exaltación pasa por el servicio amoroso y desinteresado a los demás. Hoy en día, en el mundo
que valora el poder, la fama y el éxito material, este pasaje nos llama a adoptar una actitud de humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de Cristo. Nos está desafiando a renunciar a nuestro propio interés y a buscar el bienestar de los demás, recordando que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y el amor sacrificial. La exaltación de la Santa Cruz nos recuerda que la victoria final pertenece a Cristo, quien a través de su muerte y resurrección nos ofrece la salvación y la vida eterna. La propuesta del Evangelio. El Evangelio según San Juan, que hemos leído hoy en su capítulo 3, versículos del 13 al 17, fue escrito probablemente hacia finales del siglo I después de Cristo, año 95, 97, 98, y tiene como propósito principal presentar la divinidad de Jesucristo y su papel en la salvación de la humanidad. El pasaje que hemos proclamado ocurre durante el diálogo entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, quien busca entender las enseñanzas de Jesús. Aquí está parte del contexto histórico del texto que hemos proclamado. En este pasaje, Jesús habla con Nicodemo sobre los temas espirituales y la necesidad del renacimiento espiritual para entrar en el reino de Dios. Jesús presenta la analogía del Hijo del Hombre que está en el cielo y comparte la razón por la cual fue enviado al mundo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y del texto bíblico podemos extraer varias enseñanzas que nos sirven. Este pasaje nos presenta una enseñanza central del Evangelio de San Juan sobre la salvación a través del Señor crucificado. Aquí hay una propuesta que podemos extraer de cada uno de los versículos. Miremos el versículo 13. Jesús habla de su origen celestial como el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta afirmación destaca la divinidad de Jesús y su conexión con el cielo, lo que subraya su autoridad y su papel único en la salvación de la humanidad. Vemos los versículos 14 y 15. Jesús compara su próxima crucifixión con el evento del Antiguo Testamento en el que Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que la mirara viviera. Este pasaje prefigura la exaltación de la Santa Cruz, donde Jesús sería levantado en la cruz para proporcionar salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Miremos ahora los versículos 16 y 17. Aquí encontramos una de las declaraciones más conocidas de Jesús sobre el amor de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. En el contexto del día de la exaltación de la Santa Cruz, este relato que hemos leído nos recuerda el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz y su victoria sobre el pecado y la muerte. A todos nos desafía a aceptar el regalo de la salvación ofrecido a través de la cruz y a vivir en la luz de su amor y gracia. Hoy en día, en el mundo lleno de sufrimiento, de pecado y de desesperanza, este pasaje nos llama a mirar hacia la cruz de Cristo
como el símbolo máximo del amor y la redención de Dios para la humanidad, nos desafía a vivir nuestras vidas, a vivir en respuesta a este amor, compartiendo el mensaje de salvación y llevando la luz de Cristo a un mundo necesitado. La exaltación de la Santa Cruz nos recuerda que la cruz no solo es un símbolo de sufrimiento, sino también la esperanza y vida eterna para todos los que creen en el resucitado. Hemos llegado al final de nuestra celebración. Le suplicamos al Señor que derrame su bendición abundante sobre cada uno de nosotros, que nos colme de su alegría como también de su bendición. Feliz día de la Santa Cruz, y que con amor la portemos, no solo en el pecho, sino en cada uno de los signos que realizamos en nuestros encuentros de oración. Felicidades, Dios nos siga bendiciendo.